genera o a consecuencia de los engranes. Pero bueno, el objetivo entonces es ver de dónde sale esta KM, que podemos interpretarla como constante de la máquina. Y si se dan cuenta, aquí está representado. Esta es otra forma de representar una función de transferencia. En lugar de bloques se usan flechas, donde la punta de la flecha es la ganancia, como aquí y como aquí. Entonces, aquí lo único que nos interesa hasta el momento es que si están en serie, como aquí, pues se multiplica. Por ejemplo, si yo quiero hasta el torque en función del voltaje aplicado, pues multiplico desde aquí hasta esta flecha. Por eso es que nos da Km entre RC más SLC. Si queremos la velocidad angular, este torque nos produce la velocidad angular en función de este elemento adicional, o sea, masa equivalente y la fricción equivalente. Pero si queremos la posición angular, que significa que es la derivada de la velocidad, si despejamos teta, entonces teta va a ser igual a omega por 1 en S. Entonces aquí aparece la S. Entonces no importa cuál función o qué relación queremos calcular, pues simplemente es la que definimos como salida, ¿sí? La corriente pues no tendría tanto caso, ¿no? Pues, calcular la corriente que está fluyendo en el rotor, en este rotor, pues no tiene tanto caso o no es de interés para el motor. Tal vez para efectos de diseño sí, ¿sí? A lo mejor hay una limitante, ustedes van a construir algún dispositivo y posiblemente este dispositivo se alimente con baterías, entonces hay que hacer un sistema que no consuma tanta corriente porque eso nos puede provocar un consumo alto de baterías. Entonces puede ser que la corriente sea una limitante. Bueno, pues entonces bajo esas condiciones sí tendríamos que trabajar sobre esto para sacar la corriente en función del voltaje. Al final, pues es una ecuación de una malla. Entonces, esta es otra forma de representarlo. Ya lo habíamos hecho. Entonces, me voy a regresar un poquito y nada más a manera de resumen es esto. Dicen, la máquina giratoria más posible es esta. Vean que aquí hay un rotor. Vamos a amplificarlo un poquito, así para que se vea. Y aquí tenemos un rotor y solo una espira, ¿sí? Una espira que viene así, tiene una longitud L, va hacia arriba, baja, prácticamente es un cuadrado y listo. Aquí están mis terminales. Del lado derecho se quiso sacar esa espira dándole nombre a los segmentos. Por ejemplo, todo este segmento es el DA, aquí es el AB, el BC y el CD. Como se darán cuenta, esta espira está bajo el efecto de un campo magnético. Se dice que el campo magnético es perpendicular en el punto en que sale y luego sigue su trayectoria, ¿sí? Entonces, por eso es que forma estas líneas. Cuando llega a la superficie, sale de forma perpendicular, continúa y vuelve a continuar el flujo, siempre de forma perpendicular al área, y esto sigue. Si lo vemos dentro del rotor, pues aquí están marcados. La punta significa que la corriente viene hacia acá y aquí que la corriente entra, dando a entender que aquí estamos aplicando la corriente. Aquí inclusive está la flecha de que aquí se aplica un voltaje, nos genera una corriente y sale por acá. O si se trata de una espira a la que nosotros hacemos girar, entonces lo que se va a tener aquí en estos puntos es un voltaje inducido. O sea, esta misma máquina la podemos utilizar para generar voltaje o para
generar movimiento. Entonces, es la misma infraestructura, nada más que se aplican diferentes excitaciones. En el caso de un motor hay que aplicarle voltaje. En el caso de un generador hay que moverlo. ¿Eh? Entonces, veamos, ¿qué sale de aquí? Dice, esta espira se encuentra en una ranura, claro, aquí en el núcleo, este cilindro, pues aquí se hizo una ranura, ahí se metió la espira y está de este lado. Aquí da a entender que está en una ranura de este núcleo. Dice, el rotor y la forma curva de las caras polares proporcionan un entrehierro de ancho constante. O sea, esta zona de aquí es a la que le llaman áreas polares, ¿sí? Y además es de una distancia constante en todos los puntos. Y también lo podemos ver aquí arriba. Esta parte de aquí es lo mismo, nada más que aquí están representando las líneas de campo magnético. Igual, aquí las vamos a tener. Dice que el rotor y la forma curva proporcionan un entrehierro de ancho constante. Ahí está el entrehierro. Entre el rotor y el estator. Bueno, la reluctancia del aire es mucho mayor que en el material ferromagnético. Sí, claro. La reluctancia aquí en este espacio es mucho mayor que en el núcleo que tenemos aquí. Los imanes aquí representados con polaridad norte y sur, la única función que tienen es generar este campo magnético. Dice aquí que para minimizar la reluctancia de la trayectoria del flujo a través de la máquina, el flujo debe tomar el camino más corto. Es por eso que aquí se forman estas curvas hacia acá, ¿sí? En el centro prácticamente entra, pues es el camino más corto. Pero en los extremos, si tenemos una trayectoria, por ejemplo, de aquí a acá es más larga que si en este punto se va de forma perpendicular, ¿sí? El flujo debe tomar el camino más corto posible a través del aire entre las caras polares y la superficie del rotor, ¿sí? Bueno, esto lo representa esta figura. Vamos a ver un poquito más abajo. Y dice que debe tomar el camino más corto a través del aire debido a que este es perpendicular a la superficie del rotor en cualquier punto frente a las caras polares. Esto debido a que el hierro es uniforme, la reluctancia es uniforme y la densidad del flujo es constante en cualquier punto, en cualquier frente de las caras polares. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos aquí, aquí hay un área que la vemos de este lado. El conjunto de líneas es constante, entonces debemos tener un flujo constante y lo que puede variar es la densidad de flujo. ¿Sí? Esta área de aquí es mayor que la que tenemos acá, ¿sí? Por la curva es mayor. La densidad, podemos tener más o menos líneas por área, pero siempre el flujo magnético es constante. Esa sí es una condición. ¿Qué pasa con el voltaje inducido en una espira? Si el rotor de esta máquina gira, se inducirá un voltaje en la espira. Ese es un punto. Pero si le aplicamos un voltaje, entonces la espira gira. Vamos a ver el caso de cuando estamos haciendo girar el rotor, o sea, tenemos esta máquina y la hacemos dar vueltas dentro de un campo magnético y dice, una espira, o sea, una máquina de una sola espira, forma un rectángulo y los lados A y B y C, D son perpendiculares al plano de la página. O sea, A, B y C y D, si nos regresamos un poquito, A, B y C y D, si los vemos de este lado, son estos extremos de aquí, A, B y C y D, ¿sí? Y los otros dos tramos están aquí, ¿sí? Si nosotros vemos o tenemos el flujo magnético cruzando esta espira, vemos que las líneas son paralelas a DA y C y D, y son perpendiculares a
A, B y a C y D, considerando que las líneas vienen en este sentido, ¿sí? A ver, permítanme. Hola. Estoy en clase, dígame rápido. No, es un tema administrativo. Sí, sí, sin problema. De nada, adiós. Listo. Entonces, aquí tenemos un comportamiento muy importante. Para armar la máquina, forzosamente tenemos que cerrar esta trayectoria. Eso nos genera pedazos de conductor en paralelo con las líneas de campo magnético y otros tramos de conductor perpendiculares a las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces tenemos esa condición, esa situación. Pero el voltaje inducido dice que es igual a la velocidad por la densidad de campo magnético por la longitud. ¿De qué velocidad hablamos? Hablamos de la velocidad tangencial. Esto quiere decir, y lo representamos aquí, si esta máquina está girando, ¿sí? Entonces vamos a tener en este punto en cualquier punto de aquí vamos a tener una velocidad tangencial, ¿sí? ¿Sí? Nos paramos en este punto, va a haber una velocidad tangencial. Claro, tenemos una velocidad angular, el giro, pero en cualquier punto vamos a detectar eso. Ahora, ¿y de qué longitud estamos hablando según la ecuación? De esta longitud, A y B. Si nos damos cuenta o verificamos la ecuación nuevamente, aquí estamos hablando de un producto cruz, ¿sí? Velocidad tangencial por la intensidad o la densidad de campo magnético. La L, pues es una constante, es la longitud de la espira. Si esto depende de un producto cruz, significa que el voltaje inducido va a depender del ángulo entre los dos vectores. Este es un producto de vectores, el vector velocidad y el de densidad de campo magnético. ¿Qué pasa en el segmento AB? Aquí la velocidad del alambre es tangencial a la trayectoria de rotación. El campo magnético B apunta perpendicularmente hacia afuera de la superficie del rotor en todo punto situado bajo, aquí está mal, la cara polar y es cero más allá de las orillas de la cara polar. Por debajo de la cara polar la velocidad B es perpendicular a B, por lo tanto, la cantidad D por B lo tenemos en esta situación. En el tramo BA, ¿sí? Tenemos B por velocidad, por densidad, por longitud. Entonces, podemos decir que el voltaje inducido va a ser este valor en un tramo, de conductor, pero vamos a verificar si son perpendiculares o son paralelas. Si fuera un motor, como motor, entonces tenemos un torque y lo que vamos a tener aquí es el voltaje aplicado por la densidad de flujo y la longitud, ¿sí? Pero vamos a seguir con el generador. En el segmento BC, este segmento dice que la conductividad pues está dada por la velocidad y la densidad que apunta hacia la página o fuera de ella. B por B es perpendicular a L, entonces, por lo tanto, el voltaje de seguimiento BC, bueno, le pusieron seguimiento será 0. O sea, lo que estamos diciendo aquí, que esta parte de la espira sí genera un voltaje inducido. Esta parte de la espira, al estar en paralelo, el voltaje inducido es 0, lo mismo que en DA, y también genera un voltaje. Entonces, hay una contribución del segmento AB y otra contribución del segmento CD.
Estos de aquí son 0, siempre. Y lo que nos dice eso que está medio enredado es de que siempre va a haber voltaje inducido dentro de las caras, o sea, dentro de las caras en donde esté la espira, siempre y cuando esté dentro de este campo magnético. Si tuviéramos una espira más larga que los imanes, el pedazo que está fuera de ahí no generaría inducción, porque no la cruzan las líneas de campo magnético. Entonces, es forzoso que la longitud de la espira esté dentro de la longitud que tiene este imán que genera el campo magnético. Más allá, más acá, no hay efecto. Por más que hagamos más largo el cable, si ustedes se dan cuenta, el voltaje inducido depende de esta longitud. Y podríamos decir, bueno, si yo quiero más voltaje, hago más largo el rotor. Pero si el rotor sobrepasa este espacio, por más grande que hagamos este cable o esta espira, no va a haber inducción en esta zona. A eso se refiere. Entonces, el tamaño de esta espira debe corresponder con el tamaño de la fuente que nos esté generando las líneas de campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, sí, depende de esta longitud, pero hay que hacerlos grandes. Si ustedes van a los dinamos de paseo, todavía hay restos ahí de las antiguas máquinas que se utilizaban para generar electricidad, aprovechando la corriente del río. Me parece que es el río Magdalena, uno de los ríos vivos que tiene la ciudad. Entonces, si se dan una vuelta allá a los dinamos, se darán cuenta que todavía están por ahí algunos cuartos, algunas instalaciones en donde hay restos todavía de estas máquinas. Y sí, las hacen un poquito largas para aprovechar esta propiedad de obtener el máximo de voltaje haciendo girar la espira. Pero siempre debe ir acompañado de nuestra fuente de campo magnético. A eso se refiere todo este rollo que estamos aquí explicando. Bueno, vamos a ver un poquito abajo. Aquí viene otra vez el análisis del otro segmento. Bueno, el segmento DC, sí hay voltaje inducido frente a las caras polares, lo que ya decíamos. Más allá, por más que lo hagamos más largo, no va a haber. Y en el último segmento, que es el de abajo, entonces vamos a tener 0 volts. ¿Cuál es el voltaje inducido total? Pues el que produce el tramo BA más el CB, el CB, luego el DC y luego el AD. Sin embargo, dos de ellos valen 0, el DA, el que está aquí, y el CB. Los otros dos sí producen voltaje inducido, y si valen lo mismo, entonces el voltaje inducido es 2 veces la velocidad tangencial por la densidad de campo magnético y por la longitud. Bueno, ¿qué sucede? Que la figura del voltaje que se induce es de esta magnitud, ¿sí? Se mantiene un rato, y esto porque como es un producto cruz, el producto cruz de B por L, pues nos da la magnitud, acuérdense que es el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces parten de una posición y luego se van separando hasta formar el máximo, ¿sí? Se reduce y luego va en sentido contrario. Entonces, podemos generar voltaje de tipo alterno con una máquina de este tipo. El único detalle es hacer una conexión especial en los conectores. Si usamos un motor tal cual está, entonces lo que vamos a obtener aquí es un voltaje. Este pico de aquí, en lugar de ser negativo, ahora va a ser positivo. Este es positivo ya de origen y este también se vuelve positivo. Entonces generamos aquí una señal pulsante de esta magnitud. Y eso lo podemos comprobar si nosotros aplicamos un LED a cualquier motorcito de pilas y
giramos, pues vamos a encenderlo. Si queremos aplanar la señal, pues ya saben, un capacitor electrolítico y listo, suficiente. Entonces, la salida de nuestro generador va a ser así. Dice que hay otra forma de expresar la corriente. Nuevamente aquí aparece nuestra espira, la velocidad tangencial, el campo magnético. Aquí está siempre perpendicular. Esta intensidad se mete al rotor y listo. Vuelve a salir por acá de forma perpendicular y continúa. Dice que note que la velocidad tangencial de la espira se pueden expresar como, bueno, esa es una ecuación adicional. La velocidad tangencial es el radio por la velocidad angular. ¿Sí? Pues aquí está. Por lo tanto, en lugar de poner la otra expresión, se puede poner que el voltaje inducido es 2 veces R por omega por la densidad de campo y por la longitud. Si se dan cuenta, aquí ya empiezan a aparecer algunos elementos que son constantes. El radio es constante, la densidad de campo es constante y la longitud es constante. Al final, entonces, podríamos decir que el voltaje inducido depende con qué velocidad mueva el rotor. Y ustedes lo pueden notar, si ustedes giran su motorcito y le ponen un LED, lo giran leve, prende con una intensidad, lo giran más rápido, la intensidad se nota en ese LED. Entonces, de esa manera comprobamos que es cierto. Pero observen que ya aparecen aquí unos elementos que son constantes, que van a formar parte de la constante de la máquina. Ahora dice, en el caso de que este fuera un motor, pues vean, es lo mismo, es la corriente por la densidad y por la longitud. Y en este caso aparece el elemento torque, que es igual al radio por la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, torque es igual a radio por la fuerza por el seno del ángulo. Podemos reemplazar la fuerza en esta ecuación y nos queda radio por corriente por este producto y el seno del ángulo entre los dos vectores. Entre radio y la fuerza, lo mismo, si nosotros hacemos el mismo análisis, los tramos A y B generan fuerza o torque. Los tramos A y B, en función del ángulo, cuando estamos en el máximo, vamos a tener R y LB. Para quitar el producto cruz, el máximo es R y LB cuando hacen un ángulo de 60, ¿sí? De 90. En el segmento BC es 0 porque la trayectoria es paralela, por lo tanto no provoca torque. Y en el caso del otro segmento también se genera torque de esta cantidad y en el segmento de A pues no hay torque porque está en paralelo. El seno de 0 o de 180, pues ya saben, es 0. Por lo tanto, el torque es 0. ¿Y qué pasa con el torque total? Pues hay dos elementos que contribuyen. El DA y el BC se van a 0 y entonces nada más contribuyen con el movimiento el AB y el CD. Por lo tanto, podemos decir que el torque total es 2 veces el radio por la corriente por la longitud y la densidad del flujo. Observen que aquí también tenemos elementos constantes, el 2, el radio, la longitud de la espira y la densidad de campo magnético. Entonces podríamos decir que aquí hay una constante multiplicada por la corriente. Como conclusión, entonces el torque de un motor va a depender de una constante y de la corriente que estemos aplicando. Y esa corriente a su vez depende del voltaje que le apliquemos en los contactos. ¿Okay? Entonces vean de dónde ya va apareciendo esa constante. Aquí hay unos parámetros, hay un concepto que le llaman área polar. El área polar
es pi por radio por L. Me voy a regresar un poquito, ¿qué página es esta? Pi por radio por L. Si estamos hablando de esto, aquí hay una curva que casi es la mitad del rotor. ¿Cuánto vale una circunferencia? 2pi por r. Entonces, ¿cuánto vale esta trayectoria? Pi por L, ¿sí? O pi por r. En este caso, el radio es el que tenemos aquí. Y esta es la longitud que tenemos sobre esta orilla, o sea, pi por r. Y tenemos esta longitud de acá, que es L. Entonces, a esta área que estamos viendo aquí, o sea, esta curva, se le llama área polar. Hay un área polar de este lado y otra área polar de este lado, ¿sí? Entonces, si lo vemos aquí, es esta trayectoria por la longitud L. Esa es el área polar. Y se dice que es aproximada porque, bueno, déjenme regresar. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos esto cortado, entonces aquí hay una aproximación nada más. Pero bueno, es muy buena, no nos afecta mucho. Y entonces podemos decir, vamos de nuevo a nuestra ecuación. Entonces, vean que estamos viendo ambas máquinas, el generador y por lo tanto, que ya aquí sacamos su ecuación, y también la del motor. En este caso lo que obtenemos es un torque. Ya después el torque nos va a servir para sacar una velocidad angular. Regresemos entonces aquí. Aquí pues se definió que el torque es 2 veces la contribución de los dos segmentos, entonces esta es nuestra ecuación. Pero vean, aquí tenemos esta ecuación, nos dice el torque en la máquina es 2 veces radio por corriente, por la longitud y por la densidad. Pero dicen que el área polar es aproximadamente pi por radio por L. ¿Sí? Esto es un parámetro geométrico. Y el flujo es igual si por las caras están pasando las líneas de campo magnético. Ustedes recuerden que la densidad de campo es igual al flujo entre el área. Esa es una de las primeras ecuaciones que vimos. Por lo tanto, en lugar de poner B, podemos poner flujo entre área polar, ¿sí? En lugar de B, ponemos flujo entre área polar. Pero el área polar es pi por radio por L, entonces ponemos pi por radio por L. Observen entonces que el radio y la L se van, se anulan, y nos queda 2 sobre pi por phi, que es la intensidad de campo magnético y la corriente. Esto frente a las caras polares. Más allá no hay afectación porque no hay líneas. Entonces, el par que se produce en una máquina es el producto del flujo y la corriente, porque estos dos son constantes. Vean, aquí ya desapareció el radio y la longitud, que son temas geométricos, ¿no? De la forma en que está construida la máquina. Y bueno, esto de aquí lo podemos entonces manejar como una constante. ¿Qué pasa? En general, dice el par de cualquier máquina depende de 3 factores. Flujo de la máquina, claro, entre más intenso el flujo, más par o más fuerza tenemos. La corriente que le aplicamos y una constante propia de la máquina. ¿Qué pasa en el caso de un generador? Pues va a ser exactamente lo mismo. O sea, si manejamos áreas polares, vemos que el voltaje inducido va a ser 2 sobre pi por el flujo y la velocidad angular. Vean de qué forma está acomodado, de que esto es muy parecido, o más bien es lo mismo. 2 sobre pi por omega por phi, 2 sobre pi por phi. Por lo tanto, podemos decir que es la misma constante, ya sea un motor o sea un generador. Y entonces aquí va a depender de qué corriente le aplique y aquí va a depender con qué velocidad lo mueva. ¿Sí? Estas ecuaciones o estas dos ecuaciones, nosotros podemos tomar cualquiera de las dos y seguir analizando. Al final entonces vemos que va a aplicar
lo que aquí obtengamos. Esto es para una espira, o sea, el análisis que se ha hecho es para una espira. Pero ¿qué pasa si tienen espiras como esta maquinita? Cada bobina o cada polo tiene pues varias vueltas. Entonces aquí aparece un parámetro n, donde n es el número de espiras que tiene cada polo. Alrededor de cada polo se enreda el alambre, o se enrolla, o se embobina. Y entonces tenemos que aquí aparece n con el número de espiras. Simplemente multiplicamos. En lugar de ser una máquina de una espira, pues, si son n, el voltaje inducido se multiplica por esa n. Entonces, nos beneficia que metamos varios conductores ahí en el rotor, como está ahí. A ver si se nota. ¿Sí? Bueno. Ahora, aquí hay un parámetro, y esto ya depende de la construcción. Dice que el número de espiras se puede poner en función del número de inductores, Z, y el número de trayectorias en paralelo que se emplean para formar la espira. Entonces, N es igual a el número de inductores entre 2 por A. Simplemente lo sustituimos acá y tenemos esta ecuación, pero aquí nuevamente continúan siendo constantes. Para una máquina de P polos, esta, por ejemplo, les digo, tiene 5 polos. Hay motores más pequeñitos que son de 3 y ocasionalmente en algunos que se arman a mano, los he visto de 2. Entonces, para una máquina de P polos, la FEM inducida es proporcional a P sobre 2, o sea, el número par de polos de la máquina. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso son 5 sobre 2, 2.5, daríamos S2. Por lo tanto, si aquí tenemos ese parámetro, sustituimos y tenemos que el voltaje inducido es igual al número de polos por conductores, por trayectorias en paralelo, 2 veces por pi. A esta parte es a la que le llamamos la constante de la máquina. Si es un generador, entonces le llaman kg. Inclusive, ¿qué pasa si se trata de un motor? Pues va a ser lo mismo. Bueno, ahorita vamos para allá. Si fuera un motor, sería Km por el flujo y por la corriente. ¿Sí? Igual que lo vimos ahí arriba. Con esto, esta es la parte de en medio, o sea, de nuestro modelo que nos hacía falta. ¿Sí? El voltaje inducido es una constante multiplicada por la velocidad, porque inclusive el flujo lo podemos considerar constante. ¿Eh? O el torque inducido es igual a una corriente multiplicado por una constante. Bien, dice que determinar la expresión de una máquina, ya sea motor o generador. Bueno, en tanto que para el caso, el par suministrado. Bueno, aquí tenemos esto. Esto no es otra cosa que la ecuación de la conservación de la energía. Potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. Voltaje por corriente es igual a fuerza por velocidad. ¿Sí? Acuérdense de las analogías. Pero vamos a ver, aquí está. El torque de la máquina es igual a la constante, que puede ser G o M, multiplicada, observen aquí están, en el caso de que nuestro motor no tenga un imán permanente y que ese campo magnético sea generado por un electroimán, pues aquí aparece una corriente de campo. La intensidad de campo va a depender de esa corriente, pero al final la podemos considerar constante y meterla dentro de esta constante.
corriente constante, pues la integramos en nuestra constante de la máquina. Se efectúa variando el voltaje de campo y manteniendo fijo el voltaje de armadura, efectivamente. Entonces, aquí lo que nos trata de decir es que podemos tener dos casos. O aplicamos o modificamos la corriente de armadura para tener velocidad diferente, o dejamos constante la corriente de armadura y modificamos la corriente de campo. Solo en el caso de que tengamos un campo generado por electroimán. Si es un motor con imanes, pues no aplica. O sea, el campo magnético pues no depende de corriente, ¿sí? Sin embargo, está presente el campo magnético. Bueno, nosotros, aquí está mal la ecuación. Aquí lo que tenemos es, en realidad se trata de un torque. El torque es igual a la fricción más la... Bueno, aquí sí se equivocaron. Este es el voltaje de campo por la resistencia y la corriente de campo. Esto ya lo habíamos visto nosotros en una lámina. La inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y el torque es lo que ya se tiene acá. Pero si A es constante, como les decía, podemos meter esta constante aquí arriba, o sea, esta misma constante que tenemos aquí. Si A es constante, pues entonces KG multiplicado por IA, que también es constante, pues es otra constante. Y podemos nosotros manejar esta constante general. La constante de la máquina es la constante del generador por IA. Aquí podemos decir entonces constante de máquina es esto. Y lo podemos sustituir en el torque. De aquí es en donde aparece esta KG. Vean que esta KG lleva arrastrando desde acá arriba, pues el número de polos, aquí lo dejamos, ¿no? Aquí está. El número de polos, número de trayectorias, número de conductores. Entonces, esta KG representa, pues, cómo está construida la máquina, sobre todo el rotor. Bien. Así las cosas, aquí donde les diga que está mal, les voy a comentar. Esta ecuación es la del circuito de campo, o puede ser la del circuito de armadura. Acuérdense, es alambre. Luego tenemos esta ecuación que dice que esta la están sustituyendo acá, por lo tanto el torque va a ser igual a Km por IA, ¿sí? Aquí faltó una sustitución. Torque es igual a Km, que es esta con esta, por IC, Aquí se los voy a subir entonces para que si quieren complementar, torque es igual a Km por IA, ¿sí? Km por IA. Perdón, Km por IC, porque el Km involucra Kg e IA. Nada más que aquí los pusieron en el extremo. Por lo tanto, a esto es igual a Km por IC. ¿Qué pasa en la parte mecánica? Ahora sí, aquí está un poquito mal. El torque es igual a la masa por la derivada de la velocidad angular con respecto al t, pero al tiempo, no al torque, y por la fricción. Y aquí ya le pusieron equivalente, como nosotros lo manejamos. ¿Qué sucede con esto? Pues que también la velocidad angular es la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo, ¿no? Entonces tenemos tres ecuaciones. La primera, que es la eléctrica, corriente de campo es el voltaje aplicado entre la suma de los dos elementos, resistencia de campo e inductancia de campo. El torque es igual a la constante de la máquina por la corriente de campo. Vean que esta parte es la que hace la interfase entre un parámetro eléctrico y un parámetro mecánico. Entonces, debo producir una corriente de campo y esa corriente de campo multiplicada por esta constante me da un torque. Y el torque, dependiendo de las características de la máquina, nos va a dar una velocidad angular
en donde los elementos que forman parte aquí son la masa que va a mover más la fricción. Y entonces se puede armar un circuito, un diagrama de señales de esta forma. Entonces nosotros lo hicimos con bloques, pero supongan que esto está aquí, en la flecha es el bloque. ¿Y qué dice? De la primera ecuación, o sea, de la primera ecuación que tenemos aquí arriba, la corriente de campo es igual al voltaje que estamos aplicando por esto. ¿Sí? Esto es lo que nos dice esta ecuación. Recuerden, ahora que estén en sexto lo van a utilizar mucho, que estas son nuestras variables de salida. Por lo tanto, está en este nodo IC. ¿Quién es el valor conocido? El voltaje. Aquí está. ¿Y a quién multiplica? A 1 en RC más hacia LC. Aquí está. Esta corriente de campo multiplicada por la constante me da el torque. El torque es la respuesta. Torque es igual a corriente por Km o constante. Y luego en la parte mecánica, si aplicamos un torque, mi respuesta va a ser una velocidad angular. ¿Sí? Si aplico un torque multiplicado por el circuito mecánico, me da una velocidad angular. Y esta velocidad angular, como habíamos visto arriba, que es la derivada, el ángulo va a ser igual a la derivada de la velocidad. Entonces, tenemos que aquí aparece 1 en S, que multiplicado por omega me da el ángulo. Pero, si nosotros queremos los modelos matemáticos, no importa en qué punto, bueno, si quiero torque en función del voltaje, aquí está mi ecuación. Llego hasta aquí. O sea, multiplico estos dos. Si quiero velocidad angular, multiplico estos tres. Y aquí están. Y si quiero posición angular, que es muy raro calcularlo, bueno, no es imposible. Aquí tengo. Entonces, este es el modelo de un motor y prácticamente la que nos interesa es la ecuación del medio. Solamente corrigiendo aquí, esto es J y esto es B de fricción o D. Algunos libros lo ponen con B, otros con D. Entonces, esta es una pequeña corrección. Esto lo vimos la última vez. Y entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión? Que si quiero el modelo matemático del generador, entonces voy a tener, si fuera este el caso, voy a tener como respuesta voltaje. Aquí tengo como respuesta velocidad angular del motor. Voy a tener voltaje. ¿Y qué es lo que voy a estar aplicando? Una velocidad angular. ¿Y qué voy a tener como máquina? Exactamente lo mismo de aquí. Una Km, una resistencia del rotor y su inductancia, y si hay masa, habrá que considerarla, la masa del rotor y la fricción del rotor. Si esto lo tenemos, entonces esta es la misma ecuación para un generador. Entonces, es un sistema de segundo orden, tiene su comportamiento en el tiempo, significa que si es un generador, pues nuestra señal de voltaje, si adecuamos los conectores, pues va a ser casi una constante, ¿no? Un voltaje más o menos constante. Las imperfecciones pues se pueden resolver con, ya saben, con electrónica. Muy bien, entonces, pues aquí era lo que teníamos pendiente, de dónde sale esta Km. Ya vimos que depende del número de polos, el número de conductores. En la práctica también depende del calibre del conductor y el número de trayectorias en paralelo. Esto sumado de que si nuestro campo magnético es constante y si depende de una corriente, pues también la incluimos en la máquina. Por eso en el ejercicio el Km nos dieron de un valor que pues nos lo pusieron fácil, ¿no? Fue de 1. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, profesor. Queda claro, ¿verdad?
Bien, el jueves le vamos a dar una revisada a los motores de corriente alterna. Ahí es otro principio, y este es de corriente directa. Entonces, la que nos interesa es esta ecuación. Los que se vayan a ETS, anótenla. Pero creo que aquí no se va a ir nadie a ETS. Sí, nada más recuérdenla. Lástima que ya se me acabó pero sí alcanzamos a ver el martes el APU, ¿verdad? El modelo de este motor, que ahí lo estaban representando en una, en un programa que tenía distintas pestañas. Creo que sí lo vimos, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que nada más lo vimos poco porque teníamos que explicar algunos detalles. Sí, el problema que tengo ahorita es que sí los encontré después que cerramos la sesión. Sí encontré los que me interesaban, que más a ustedes que a los de sexto. Tengo el LabVIEW, pero ya me quedaban 2 días, 2 días de gracia y seguramente ahora me va a decir que ya no está disponible. Vamos a ver si tenemos suerte y que se haya extendido un par de días más. La otra, antes hacíamos el truco de cambiarle la fecha aquí a nuestro, a nuestra máquina, pero bueno, vamos a ver si está arrancando. Creo que sí está arrancando. A ver, vamos a ver, configuración. Configuración. En lo que levanta, ¿no? Configuración. Y vamos a ver si nos deja cambiar la fecha, porque luego las últimas versiones de Windows ya no nos dejan. Y no podemos engañar fácilmente al sistema. Sistema, Bluetooth, aplicaciones, teléfono, hora e idioma y fecha. Vamos a ver, en lo que arranca. Automáticamente no. Vamos a ver. Fecha y hora. Aquí está, fecha y hora. Cambiar. Le va a cambiar, estamos a 8. Creo que el lunes todavía estaba funcionando, entonces cambiar. Vamos a ver. 1 de junio. Vamos a ver si nos deja. A menos que haya tomado la fecha antes, pero vamos a volverlo a cargar, a decirle que ahora estamos con fecha 1 de junio y tenemos unos minutitos nada más. Miren, expirará en 3 días, eso. Entonces sí hemos engañado al sistema y vamos a ver si nos deja abrir rápidamente. Esto está cargando y nada más para que veamos esos ejemplos que pues hablan de esto que acabamos de comentar, ¿sí? Un poquito lento, pero creo que sí lo va a abrir. Listo, esto no. Esto no. Esto no. Y vamos a ver. Si ustedes lo tienen, pues nada más les digo cuáles son los ejemplos que hay que revisar. Y aquí está. Ajá. Y luego ejemplo.
Ah, pues vean, aquí está. Vamos a ver si lo levanta. Entonces ya saben, si también se les vence, pues también ahí. Ah, sí. Observen este es un motor, ¿sí? Y aquí viene la parte del modelado, entonces voy a ejecutarlo y lo que nos interesa a nosotros es el modelado, simplemente. No me puedo ir porque acá tiene unos comandos que dicen que con esto me muevo a la siguiente pestaña. Listo. Ah, me pasé. Entonces, vean, aquí tenemos el circuito eléctrico. Nada más que no pusieron bobina, una resistencia y listo. Y aquí hay un voltaje que no es tan importante porque sí se genera, pero es despreciable. Aquí tenemos la parte mecánica. Vean que aquí está la velocidad angular que depende de la derivada de la posición. Aquí está la masa del sistema. Y total que se arman las ecuaciones y vean lo que tienen aquí como función de transferencia. ¿Sí? La omega, que es mi respuesta en función del voltaje que se aplica, y aquí se redujo mucho, ¿eh? Están tomando en cuenta nada más la masa, la resistencia por S y una constante, ¿sí? Aquí hay elementos que han despreciado, como la inductancia y me parece que la fricción. Y luego, ¿qué tienen aquí? La función de transferencia ya con datos. Por ejemplo, aquí pueden variar el valor de la masa, ¿sí? Pueden ustedes mover esto y modificar el valor de la masa, el valor de la constante, el valor de la resistencia, ¿no? Y entonces vamos a tener esto que tienen aquí, lo van a ver en sexto, lo que es la respuesta en frecuencia. Luego tenemos que tienen aquí, este es un sistema de control, ¿sí? O sea, nosotros podemos controlar la velocidad del motor, no que se mueva como está construido, porque si, así como lo hemos revisado, pues aplicamos un voltaje y listo, se pone a dar vueltas. Pero nosotros también lo podemos controlar. Y aquí ya entra la electrónica. Y aquí está la respuesta. Vean, todo esto para ustedes es nuevo, pero esto lo van a ver en sexto. Si se van conmigo, pues también lo van a ver conmigo. Por cierto, ya está de una vez les muestro. Si alguien quiere apuntarse, nos va a tocar el grupo Señales y sistemas. ¿Dónde está? El grupo 2, 6CB2, ¿eh? Por si les interesa, ¿no? Bien, pues ahí está. Todo esto se va a ver en sexto, pero lo interesante es de que este modelo, pues, no está muy lejos de lo que acabamos de ver. Está resumido y por ahí hay otro, lo voy a apagar porque luego se atora la presentación. Y por ahí hay otro que si ustedes le dan aquí en búsqueda motor, y le dan buscar, les va a mostrar algunos, no me acuerdo si es esta. Bueno, ya sería cuestión de que ustedes verificaran. Hay uno en donde está exactamente lo que nosotros acabamos de revisar. O sea, todo el rollo que nos aventamos, que de una espira. A ver, ¿qué dice aquí? Pues no, me parece que este no es. No, no es este. Bueno, si lo encontramos, si lo podemos ver el jueves, pues ya les diré. Pero hay otro modelo por ahí que está bonito.
Este no se ejecute y acaba. Listo, son 8:32, los libero para que vayan a su siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Vale, profesor. Bueno, muy bien. Pues buenas noches y estamos aquí el jueves. Buenas noches, profe. Buenas noches. Descanse. Buenas noches, profesor. Gracias, igualmente. Buenas noches.